Mi nombre es Ray Whitmore. Soy teniente coronel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La mayoría de mi trabajo es clasificado. Pero digamos que cuando alguien mueve dinero sucio a través de los canales equivocados, yo suelo ser el primero en encontrarlo. Acababa de regresar de un despliegue. Nada elegante, nada dramático, solo un viaje tranquilo a casa. Un soldado cansado con demasiados correos electrónicos, sin responder y la espalda dolorida. Extrañaba a mi hija Olivia más que a nada. Tiene 13 años ahora, tan inteligente como siempre. Desempacaba mi bolso de viaje y fui directo a revisar una cosa. Nuestro fondo universitario. Es lo que le prometí a Olivia desde que tenía la edad suficiente para decir MIT. Cada mes contribuía. Era sagrado. Pero cuando inicié sesión, mi sangre se heló. 94,200 desaparecidos. Cada centavo retirado de una sola vez. Me quedé mirando, actualicé la página, miré de nuevo. Luego revisé el rastro de autorizaciones. Firma dual. Su nombre estaba ahí. Raina Whitmore. Mi hermana. No veía a Raina desde hacía 6 meses. La última vez que supe de ella, vivía en un pequeño estudio en Las Vegas, apenas pagando el alquiler, culpando a su exmarido, a la economía y al karma por todo lo que iba mal en su vida. Así que imaginen mi reacción cuando abrí su Instagram y vi una nueva publicación. Nueva vista. Nueva yo. Finalmente lo logré. La foto fue tomada desde el piso 32 de un lujoso ático con vistas al centro de la ciudad, y esa publicación subió 4 días después de que el dinero desapareciera. Me senté, no podía moverme. No por el shock, sino por la ira tan silenciosa que podría romper huesos. Esto no era solo traición. No era solo imprudente. Era robo. De una niña. De mi hija. Y Raina sabía exactamente lo que significaba ese dinero, el futuro de Olivia. Los sueños de Olivia. La única oportunidad de Olivia por la libertad. Mientras yo estaba de despliegue. Mi hermana robó el fondo universitario de mi hija para comprarse su ático soñado. Estaba destrozado. Pero 3 días después, mi hija de 13 años sonrió y dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, no te preocupes. Lo que robó solo tenía valor superficial. Y 2 días después de eso, Raina me llamó gritando. No le dije a Olivia de inmediato. No era necesario. A la mañana siguiente, mientras cortaba manzanas para su almuerzo, ella deslizó su iPad sobre la mesa. Mostraba un rastro de inicio de sesión, nuestra actividad en la cuenta, rastreado. Con marca de tiempo y registrado con mapeo de IP de respaldo. Parpadeé. Ella levantó la mirada y dijo tranquilamente, usó un VPN, pero rastreé la IP de respaldo desde el nodo de autenticación secundaria. Esa es mi chica. Mi hija de 13 años había revertido el patrón de inicio de sesión de Raina a través de un VPN mal configurado. No está mal para alguien que aún duerme con una luz nocturna. Sonreí. Más orgulloso que furioso, y añadió, no te preocupes, mamá. Ella cree que robó algo valioso. Pero no tomó lo más importante. Y en ese momento supe que no íbamos a gritar. Íbamos a actuar. Presenté el registro digital completo a la oficina del J.A.G. juez abogado general, junto con la documentación que probaba que la autorización de firma dual no fue consentida. Aún no había cargos criminales, solo una bandera roja silenciosa sobre la actividad financiera de Raina. Esperamos. Pasaron 3 días. Luego Raina llamó. Su voz temblaba. Ray, no sé qué está pasando. Alguien está congelando mis activos. Me están bloqueando de mis propias cuentas. Ray. Por favor, tengo miedo. No dije nada, no era necesario. Porque fue entonces cuando me di cuenta de que la justicia había comenzado. Y no era el único que se movía en silencio. Olivia. Ella ya había puesto las cosas en marcha. Esa misma mañana. Había presentado un informe con la división de fraudes del banco. No bajo su nombre, bajo el mío, con respaldo legal, con recibos digitales, con una línea de tiempo completa construida en su software de codificación. Mi hija tenía 13 años, pero mentalmente era como una estratega, aguda, medida. Sin pedir perdón, metódica. Siempre pensé que yo sería quien la protegería. Pero ese día, yéndola a beber jugo tranquilamente mientras dejaba fuera de juego a una mujer de un ático que robó, me di cuenta de algo más. Esto no solo era sobre venganza. Era sobre restauración. Y Olivia acababa de comenzar su jugada. Inicial, mi nombre es Ray Whitmore, teniente coronel, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La mayoría de mi trabajo es clasificado, pero les diré esto cuando el dinero pasa por las manos equivocadas. Generalmente soy el que descubre cómo y dónde he rastreado fondos encubiertos a través de carteras de criptomonedas del mercado negro. He cerrado cadenas de suministro que se hacían pasar por organizaciones benéficas para veteranos. He testificado a puerta cerrada.
He visto a hombres poderosos sudar a través de sus uniformes cuando presenté pruebas digitales limpias e irrefutables. Pero esta vez me sorprendió, no por un agente extranjero, no por un contratista deshonesto, por mi hermana. Raina. Ella era la última persona que sospecharía. La misma que solía darme barras de chocolate después de que mamá me castigara. La misma chica que me trenzó el cabello el día antes de que me fuera al entrenamiento básico, después de su divorcio. Raina no tenía dónde ir. Le dejé quedarse en mi habitación de invitados. No por una semana, sino por casi 2 años. Lloró en mi hombro después de perder su trabajo. Dejó platos en mi fregadero, tomó mis suéteres prestados. Abrazaba a mi hija como si fuera suya. Me dijo que estaba empezando de nuevo. Le creí. Dijo que había cambiado. También le creí. Pero tal vez esa es la amenaza con la familia. ¿No? ¿Ves la estafa cuando viene en una cara conocida? Ella veía todo lo que tenía, la estructura, la rutina, el salario. Me vio construir ese fondo universitario, cada depósito, cada logro. Y mientras yo estaba de despliegue, confiando en ella para que ayudara con Olivia, ella entró en esa cuenta en silencio y lo tomó todo. Ningún enfrentamiento, ninguna advertencia. Solo una firma digital y un susurro a su agente inmobiliario. Y paf, el futuro de mi hija se convirtió en su vista panorámica. Traté de volver a ver las señales que pude haber perdido. Hubo el día en que preguntó si el fondo de Olivia podría accederse en emergencias. Lo formuló como una curiosidad. Lo ignoré. Luego, una semana antes de mi vuelo, ella ofreció ayudar a consolidar mis cuentas para un seguimiento más fácil. Se sentó junto a mí con un café y me observó iniciar sesión. Ese fue el momento, ¿verdad? No necesitaba saber mi contraseña. Solo necesitaba ver qué banco. Yo enseñaba ética en seguridad nacional. No las apliqué en mi propia cocina. Recuerdo la última llamada que hice a Olivia antes de volar de regreso. Ella dijo, la tía Raina, ha estado redecorando su habitación, dice que tal vez está manifestando una nueva vida. Me reí, pero Raina no estaba manifestando, estaba planeando. Y no era la única que engañó. Incluso Olivia. Confiaba en ella. Solían leer cómics juntas, en el sofá. Real le enseñó a hacer pan de plátano. Le dijo a Olivia que la familia es para siempre. Resulta que para siempre termina en $94,000. Pero esto no solo se trataba de dinero. Se trataba de ser usada. Era la traición de que alguien te mire a los ojos y mienta sin pestañear. La cosa es que, cuando trabajas en contrainteligencia financiera, no reaccionas en voz alta. No persigues. Documentas. Construyes el caso un registro a la vez. Y cuando terminas, dejas que el peso de la verdad haga lo que nunca pudo hacer un puño. No bloqueé el número de Raina. No la advertí. Ni siquiera la confronté porque sabía algo que ella no sabía. Esto no iba a ser sobre venganza. Esto iba a ser sobre educación para ella, para Olivia y para mí. Estábamos a punto de aprender hasta dónde podría llegar la justicia silenciosa. Después del despliegue, mi cuerpo está acostumbrado al silencio. Largos silencios. Es así como escuchas lo que importa. Así que me senté allí en mi sala de estar, respirando en silencio mientras la tormenta en mi pecho se formaba sin hacer ruido. Estudié las publicaciones de Raina una por una. El pie de foto del ático decía, me gané cada centímetro. Los comentarios se llenaron de felicitaciones. Extraños llamando a la mujer hecha a sí misma, alabando su brillo. Si tan solo supieran. Había otra publicación, una copa de champán en su mano. El horizonte detrás de ella, brillando naranja por el atardecer. Su pie de foto decía, manifestando. Paz finalmente, y ahí estaba yo, sentado en el suelo, manifestando restricción. Pensé en llamarla en ese momento. Incluso escribí el mensaje. Pero lo borré porque las palabras no harían justicia. Y a Raina nunca le importaron mucho las palabras de todos modos. Ella escuchaba cuando las cosas la afectaban directamente. Y supe en lo más profundo que algo, más grande que, las palabras se acercaba a ella. Algo metódico, calculado e imparable. Porque cuando la mujer a la que robaste es una oficial de contrainteligencia sin nada más que perder. No recibes advertencias, recibes consecuencias, y ellas vienen en silencio. Solía creer que, si alguien había tocado fondo, nunca robaría la esperanza de otra persona. Estaba equivocado. Rea sabía lo que era estar en la ruina, humillada. Incierta. Yo fui quien se sentó junto a ella en el suelo cuando llegaron sus papeles de divorcio. Ayudé a ordenar las facturas. Hice las llamadas que tenía miedo de hacer. Le di más que un refugio. Le di dignidad. Así que, cuando le entregué a Raina el acceso para confirmar el fondo universitario de Olivia, no pestañeé. No era solo una cuestión de conveniencia mientras estaba de despliegue. Era confianza, confianza simple y desprotegida.
ningún contrato, ninguna contingencia, ningún cortafuegos, solo fe en la sangre. Recuerdo la noche en que firmé ese formulario de Coracceso. Raina trajo vino. Olivia se había quedado dormida en el sofá después de ver un documental sobre el rover de Marte. Raina me miró copa en mano. Y dijo, siempre cuidas a todos. Deja que alguien te cuide a ti por una vez. Tal vez necesitaba escuchar eso. Tal vez quería creer que todavía me veía como algo más que un uniforme, así que asentí. Hice clic en enviar. Y así, le di las llaves de todo lo que había trabajado por Olivia. Al mirar atrás. La traición no fue solo el dinero, fue que vio la puerta abierta y caminó por ella sin volver la vista atrás. Seguía reproduciendo la memoria de esa noche como si de alguna manera pudiera haber una señal de advertencia. Pero todo lo que vi fue su sonrisa, software, familiar. Inmortal. En el entrenamiento militar nos enseñan a confiar en los patrones, no en las personas, buscar inconsistencias, mapear el comportamiento, calcular el riesgo, pero en la familia no mapeas, recuerdas y la memoria miente. Pensé en Olivia, 13 años, tan aguda como un ataque. Siempre cuestionando los sistemas. Una vez me preguntó por qué el gobierno no usa inteligencia artificial para detener el fraude más rápido. Esa mañana, después de encontrar el fondo vacío, ella estaba leyendo un blog sobre crímenes financieros mientras desayunaba. Levantó la vista y dijo, siempre me dijiste que las acciones de las personas son solo puntos de datos, ¿verdad, mamá? Asentí. Ella dijo, tal vez sea hora de trazar el comportamiento de Rea como lo haríamos con un sospechoso. Fue entonces, cuando me di cuenta de que no estaba sola en esto. Olivia no solo era mi hija. Estaba convirtiéndose en una analista, y Rea no lo sabía. Empezamos de forma sencilla, sacamos los registros de IP. Revisamos los metadatos, extraímos listados de agentes inmobiliarios con marcas de tiempo. El ático comprado en efectivo. Rea había transferido los fondos a una cuenta Shell 2 días antes de que yo aterrizara en Cabal. Profundicé más. Encabezados de correos electrónicos. Filtraciones de VPN, un paquete rebotado vinculado a un Starbucks a 5 cuadras de la escuela de Olivia. Eso no fue solo un error, fue arrogancia. Cuanto más profundizaba, más descubría. Rea no solo había drenado el fondo de Olivia. Usó nuestro apellido familiar para abrir una línea secundaria de crédito sin intención de pagarla. Peor aún. Explotó mi estado de despliegue para falsificar una autorización en una antigua póliza de seguro. Esto no era solo robo, fue premeditado y yo le entregué las herramientas. Esa noche me senté en mi garaje, motor apagado, laptop, en el regazo, mirando la línea de tiempo que construimos. Era clínica, bruto, precisa. Y en algún lugar en ese silencio, susurré, lo hice yo. Porque lo hice. Dejé que el amor me cegara. Le enseñé a Olivia a ver lo bueno en las personas y utilicé esa misma lección como mi excusa. La confianza es poderosa. Mal utilizada. Es un arma. Seguimos. Descargamos los registros a discos encriptados. Catalogamos archivos. Le enseñé a Olivia sobre forense digital como si fuera una de mis cadetes. Por la noche, nos sentábamos en el suelo de la cocina, 2 laptops abiertas. Tazas de cacao frías entre nosotros. Se convirtió en nuestra misión, no para venganza, sino para reclamar lo que era nuestro. Esa noche, después de que Olivia se fue a la cama, abrí uno de los viejos mensajes de voz de Raina. Uno donde lloraba porque nadie nunca creyó en ella. Lo había guardado una vez para recordarme por qué ayudaba. Ahora lo escuché y me pregunté, ¿lloraba o ensayaba? Eso es lo que hace la traición. No solo corta, corroe. Pones en duda tus recuerdos, tus instintos, tu valor. Pero no iba a dejar que Raina reescribiera nuestra historia. No para Olivia, no para mí. Y ciertamente no sin consecuencias. Cada captura de pantalla que guardamos sentía como un pequeño pedazo de justicia regresando a casa. Olivia empezó a nombrar nuestras carpetas como archivos de misión. La operación TrustFi fue la que trazó las transferencias bancarias. Se rió de su propia broma. Yo también reí. Fue la primera vez en días que sentí que podía respirar de nuevo. Y luego llegó él. Correo electrónico. Un solo mensaje. Sin asunto, desde una dirección falsa. Pero el cuerpo estaba claro. No sabes lo que estás haciendo. De y tanto antes de que alguien salga lastimado, estábamos oficialmente más adentro de lo que pensaba. No llamé a Raina. No me lancé al ático, ni golpeé su puerta de diseñador. Abrí mi unidad segura, seleccioné cada documento que habíamos compilado, cada firma falsa, las cuentas Shell, los caminos de lavado de dinero. Y comencé a subirlos a la línea de denuncias de la SEC 1 para el formulario de denunciantes, del IRS, otro para un investigador privado que había usado antes en un caso de contrainteligencia. No dejé rastro de quién lo había enviado.
Luego cerré la laptop y me giré hacia Olivia. Le pregunté, ¿quieres que la lleve a los tribunales y recupere todo? Olivia no parpadeó. Mantuvo mi mirada con una calma que solo he visto en oficiales el doble de su edad. No, dijo. Quiero que sepa. Exactamente lo que hizo y viva con ello, como yo tuve que vivir pensando que mi futuro se había ido. Esa era mi hija, de 13 años, y de alguna manera más sabia que la mayoría de los adultos con los que había estado de despliegue. Antes de hacerle la pregunta a Olivia, me senté sola en la sala de estar con una taza de té negro, sin tocar en la mano. El juicio habría sido limpio. Eficiente. Mi uniforme venía con ciertos privilegios. Sabía qué abogado llamar, qué juez. Podría ver la razón, pero algo sobre ese camino me parecía demasiado clínico, demasiado distante del daño causado. Esto no solo se trataba de dólares. Se trataba de dignidad. De la mirada en los ojos de Olivia el día que se dio cuenta de que alguien a quien llamaba tía había cambiado su futuro por metros cuadrados y vistas desde el tejado. La respuesta de Olivia solo confirmó lo que sentía. Pero no había puesto en palabras. Rea no necesitaba pagarnos. Necesitaba sentarse con el costo. Necesitaba sentirlo en el silencio entre llamadas que no llegaron. Las invitaciones que nunca llegaron. El tipo de justicia que no proviene del castigo, sino de la realización. No necesitábamos hacerla sangrar. Solo necesitábamos que se viera a sí misma claramente por primera vez en años. Así que cambiamos de enfoque. Construimos algo más aterrador que una demanda. Construimos silencio. El tipo de silencio que se filtra en las grietas, gotea detrás de las paredes y resuena más fuerte que cualquier grito. Primero, congelamos su línea de crédito legalmente, usando una cláusula en el acuerdo de confirma que nunca pensó que recordaría. Esto marcó un acceso sospechoso y activó una retención automática. Su tarjeta dejó de funcionar una mañana de martes. Luego vino la consulta del consejo del condominio. Enviamos una denuncia anónima, destacando las fuentes de transferencia no reveladas. No fue difícil. Su ático fue comprado a través de un fideicomiso vinculado a una entidad extranjera señalada que probablemente ni siquiera sabía que usaba. Su hipoteca no fue cancelada, pero se complicó. Para el viernes, vi cómo su historia de Instagram pasó de copas de champán a té de hierbas y silencio. Sin leyendas, sin selfies. Solo ausencia. Olivia lo notó primero. Está cayendo en espiral, asentí. No estábamos tratando de destruirla. Queríamos que sintiera el peso de lo que robó y se preguntara qué más estaba por venir. No luchamos contra el fuego con ruido. Lo luchamos con precisión silenciosa, con restricción. Con control. Cada movimiento que hicimos fue como ajedrez, excepto que Raina no sabía que estaba jugando. Plantamos algunas semillas, menciones casuales en viejos chats familiares. Cosas como, oye, ¿Raina ha mencionado su nuevo título de trabajo? Creo que cambió. ¿O será que sigue con esa firma hipotecaria? Las preguntas se acumularon y pronto Raina empezó a llamar. No a mí, a otros, a nuestra prima Lucy, a mi madre. Incluso a la antigua profesora de piano de Olivia. La gente empezó a alejarse no porque supieran lo que hizo, sino porque sentían que algo no estaba bien. Raina pudo sentirlo. La culpa es una mala compañera. Susurra más fuerte en el silencio. Y eso es exactamente lo que queríamos. Esa semana, Olivia hizo algo que no esperaba. Imprimió el estado de cuenta de la cuenta. Saldo cero, todo en rojo, y lo envió a la dirección de Raina. Nada más en el sobre, sin nota, sin dirección de retorno, solo la verdad cruda. Innegable. La crié bien. Esa noche, Raina me llamó. No contesté. Llamó una y otra vez. Finalmente respondí en la quinta llamada. No con ira, no con furia, solo con silencio. Ella rompió primero. Ray, sé lo que hice, dijo. Su voz estaba quebrada. Sin adornos. Pensé que lo merecía. No respondí. Ella siguió. Siempre fuiste la fuerte. Pensé que te repondrías. No pensé que Olivia siquiera lo notaría. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier confesión. Mantuve mi tono nivelado. Ella lo notó, Raina. Notó todo. Colgué. Y ese fue el momento en que supe que esto no había terminado. Solo era el comienzo de lo que realmente podría ser la justicia. 2 días después de que comenzara nuestra campaña de silencio, coloqué un solo sobre en el correo de Irasai, sin citación, sin amenaza de demanda, sin membrete de abogado. Solo una impresión a todo color del estado de cuenta del fondo universitario, de Olivia, claramente mostrando las fechas de retiro, la firma digital de Raina y el saldo cero. Lo metí en un sobre blanco común e incluye una sola frase escrita a mano en cartulina gruesa. Lo que robaste solo tenía valor para ti. Sin nombre, sin amenaza, sin explicación. Solo un hecho. Ni siquiera rastreé el sobre. No era necesario. Para la segunda noche, mi teléfono sonó. Raina.
Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar una y otra vez. En el cuarto intento, contesté, aún tranquila. Aún firme. Su voz se quebró antes de hablar. Roy. Silencio, luego más suave, apresurada. Si reportas esto, lo perderé todo. Dejé que las palabras flotaran entre nosotros como una soga apretándose. Luego respondí cuidadosamente, claramente. ¿Y Olivia qué perdió, Raina? El silencio en la línea fue más profundo que cualquier grito. Podía escucharla intentar respirar, escuchar la estática de su culpa, llenando el espacio donde finalmente la verdad había aterrizado. No respondió, no insistí, en lugar de eso. Me recosté en mi silla, mirando por la ventana al jardín, que Olivia y yo plantamos el verano pasado. A él ya ahora se desvanecía hacia el rojo otoñal. Y recordé algo que no me había permitido pensar en años. Raina, a los 15, protegiéndome con su cuerpo de un chico del vecindario que lanzaba piedras a nuestra ventana, sus brazos temblando, pero plantados como una pared entre mí y el peligro. Ese día recibió un golpe en el hombro y mintió a papá, diciendo que se cayó de su bicicleta. Esa chica, esa versión de Raina, habría preferido pasar hambre antes que dejar que alguien más sintiera dolor. Y ahora ella había robado voluntariamente el futuro de Olivia por unas encimeras de mármol y una vista panorámica. No dije todo eso en voz alta. No lo necesitaba. Raina lo sentía. Pensé que no lo necesitarías. Siempre has tenido planes de respaldo. Siempre aterrizaste de pie. No pensé que lo haría. Su voz se quebró. Cerré los ojos. Dejé que el dolor pasara por mí como una corriente. Ella notó, Raina. Dije, ella notó todo. Otro silencio. La escuché sollozar. No podía decir sí. Era por vergüenza o miedo, tal vez por ambas. Lo arreglaré, susurró. Moveré algunas cosas, venderé el auto, tal vez el lugar. Eso me hizo pausar. Quería creerle. Una parte de mí lo hacía, pero otra parte, la forjada en los vientos del desierto y el silencio del despliegue. La parte de mí que había visto a hombres mentir con manos temblorosas y medallas falsas, esa parte esperó. Rea, dije, plana y definitiva, no puedes arreglar lo que no nombrarás. No respondió. Sabía que no lo haría. Así que terminé la llamada. No con ira, ni siquiera con decepción. Solo con una declaración simple. Ojalá algún día te des cuenta de quién te convertiste. Clic. La línea se cortó. Pero me quedé allí un rato más. El teléfono aún en la mano. Hay un tipo de dolor. No. Cubre funerales. El dolor de sobrevivir a alguien que aún está vivo. Esa noche, Olivia se arrastró a la cama junto a mí. Sin palabras. Solo calor. Su cabeza descansaba sobre mi hombro. No preguntó qué dijo Raina. No lo necesitaba. Apagué la lámpara de la mesita de noche y susurré, ella sabe ahora. Olivia no habló, pero alcanzó mi mano bajo las cobijas y apretó 2 veces. Significaba estamos bien. Significaba estoy a salvo. Significaba gracias por no gritar. Gracias por pelear de otra manera, y por primera vez desde que llegué a casa. Me dejé creer que habíamos ganado. No en un tribunal, no con una reversión bancaria, sino de una manera que importaba más. Hicimos que Rea se enfrentara a sí misma, y eso fue justicia suficiente. Rea comenzó a desmoronarse. A los pocos días de nuestra última llamada, liquidó sus acciones minoritarias en su boutique de interiores. Se retiró del grupo de inversión en el que había estado durante 4 años, y puso el ático a la venta, en una aplicación de mercado privado. Desesperación silenciosa. Encubierta bajo historias de Instagram cuidadosamente curadas con leyendas crípticas como a veces la familia no es sangre y reconstruyendo en privado. No respondí, ni públicamente ni en privado, porque estaba ocupada con el papeleo. El momento en que me di cuenta de que no solo había robado, sino que se había hecho pasar por tutora legal para acceder a fondos destinados a un menor. Supe que la palanca no solo era moral, sino legal, y tenía la jurisdicción de mi lado. No buscaba venganza. Buscaba consecuencias. Presenté un paquete confidencial a la oficina del JAG, el Departamento Legal del Ejército, con documentos notarizados de propiedad de la cuenta. Registros de transacciones con fecha, publicaciones en Instagram de compras coincidentes y una declaración de tutela firmada por mi oficial al mando antes del despliegue. JAG había visto a soldados ser procesados por menos. Porque esto no. Solo era fraude. Era una violación del deber fiduciario contra un interés dependiente y caía bajo la revisión tanto civil como federal debido a la banca digital transfronteriza y la participación militar. Para cuando recibí una respuesta marcada como prioridad del analista legal de JAG asignado, el pánico de Raina ya había salido a la luz. Amigos me enviaron sus vagos TikToks. Quejas crípticas sobre ser culpada, sobre personas que distorsionaban la narrativa, sobre los haters que no podían manejar mi glow up, pero había miedo en su tono, tensión en sus ojos.
El fondo ya no era su vista desde el rascacielos, sino una pared neutral de apartamento. Mientras tanto, Olivia se mantenía concentrada. Se había hecho cargo de organizar todas las solicitudes de becas que habíamos planeado presentar meses después. Por si acaso, dijo, y al verla hacer eso, con un fuego tranquilo, sin teatralidades. Me di cuenta de que lo que estábamos construyendo no era venganza, era resistencia. Antes de presentar la solicitud ante JG, di un tranquilo paseo a la oficina legal de la base. La mayor Linda Faste, una oficial JG tranquila y aguda con 20 años de servicio. Revisó los documentos lentamente. No tenía prisa. Cuando terminó, se reclinó y me preguntó una cosa: ¿quieres que esto sea criminal, RI, o solo oficial? Hice una pausa, luego dije: quiero que sienta el sistema que dio por sentado. La mayor Faste asintió una vez y respondió: entonces comenzaremos con la preservación de activos. Primero presentaremos los documentos civiles. Si ella responde, escalaremos. Esa misma semana recibí la notificación de que nuestra solicitud de congelación de activos estaba bajo revisión para su ejecución urgente. El hecho de que Raina hubiera usado un estatus falso de contutora para acceder a fondos durante mi despliegue internacional activó una cláusula única diseñada para proteger a las familias militares de la depredación financiera. La marcaría para el Departamento del Tesoro. De ahí, auditoría del IRS, bandera de crédito, congelación de propiedad. No sonreí. Pero respiré más fácil hasta que recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Asunto: estás arruinando su cuerpo. Ella es tu hermana. Cometió un error. ¿Realmente quieres destruirla por un recibo de depósito? Sin firma, pero reconocí la redacción. Nuestra prima Malisa, siempre la diplomática de la familia, la que dijo en mi divorcio: tal vez es hora de simplemente dejarlo ir. No respondí. En lugar de eso, lo imprimí. Resalté esa frase. Cometió un error. Luego escribí una línea. Debajo un número. Tomó una decisión. Esa impresión fue a la misma carpeta que los registros bancarios, el rastro de IP, la declaración jurada. No porque la fuera a usar en la corte, sino porque quería recordar cuán profundo corría el silencio. ¿Cuántas personas podían ver el dolor de una madre y pedirle que se disculpara por ello? Más tarde esa noche, Olivia y yo nos sentamos en el porche trasero. Ella tenía una manta sobre las piernas y una laptop en el regazo. Me miró y dijo: sé que no se trata del dinero, mamá, pero siento que ni siquiera pensó que valía la pena preguntar sobre mí. Eso me dolió más de lo que esperaba. Me incliné, le aparté el cabello suavemente. No robó de ti, Olivia. Robo de quien pensó que nunca llegarías a ser. Olivia asintió. Sus ojos no se humedecieron, pero los míos casi lo hicieron. Me recordó a una noche hace años, cuando Raina lloró en mis brazos después de su segundo fracaso con su startup. Había sollozado en mi hombro, susurrando: tú eres la fuerte. Rey, siempre lo fuiste. En ese entonces, le creí. Ahora, solo creía en las consecuencias. A la mañana siguiente, me senté sola en la mesa del comedor con todos los documentos extendidos como un informe de misión. Allí, entre ellos, encontré un dibujo viejo que Olivia había hecho una vez. Una figura de palo de nosotros tomados de la mano frente a una universidad con un arco iris. Lo miré más tiempo del que planeaba. No se trataba de venganza. Se trataba de asegurarme de que esa imagen aún tuviera un futuro. Y Raina. Ella misma había dibujado su propio final. La llamada llegó a las 6:17 p.m. de un miércoles. Reconocí la voz antes de siquiera ver el nombre en mi teléfono. Rey, soy Lucas. Lucas Taylor, retirado de la Fuerza Aérea. Ex comandante de logística. Habíamos trabajado juntos durante 2 rotaciones en Alu Dudade. No me llamaba menos que fuera importante. Ella ofreció gestionar parte de nuestro fondo de jubilación. Dijo que tenía una ventaja interna sobre las inversiones en bienes raíces. Dinero limpio. Alto rendimiento. Sonaba demasiado pulido. Mi estómago se hundió. ¿Ella? Pregunté, aunque ya lo sabía. Él lo confirmó. Sí, y pensé que si haría algo así contigo. Cerré los ojos. Tenías razón al llamar, vaciló, luego agregó en voz baja. ¿Qué quieres que haga? Nada, dije. No todavía, porque ahora era más grande que nosotros. Colgué y miré mi mostrador de la cocina durante un largo momento. Si Raina había contactado a Lucas, había un patrón. Esto no era una traición, de una sola vez. Era un modelo, un ciclo, tal vez incluso un negocio. Y de repente entendí algo que Olivia había dicho la noche anterior. No robó de ti. Te utilizó. Esa noche, Olivia estaba acurrucada en el sofá a mi lado, escribiendo en un documento compartido de Google que usábamos para la investigación. ¿En qué estás trabajando?, pregunté suavemente. Ella no levantó la vista. Creando una plantilla. ¿Para qué? Giró la pantalla.
Era un borrador de una denuncia anónima, claramente redactada, específica, sospecha de lavado de dinero a través de estructuras de deuda en capas disfrazadas como préstamos personales respaldados por la familia. Decía abajo: 3 bancos listados, 2 tipos de cuenta, un nombre, Raina Whitmore. Parpadeé. Ella le dijo a la tía Jess que refinanció su condominio, dijo Olivia, pero revisé los registros fiscales. No está a su nombre, está a nombre de otro. Eso significa que lo está usando como un ciclo de colateral. Me tomó un momento procesarlo. ¿Quién es el otro? Tocó la pantalla. Papá, mi ex esposo. Respiré hondo. ¿Lo sabía? No creo, dijo Olivia. Pero definitivamente no dio su aprobación. No pregunté cómo lo sabía. En su lugar, dije: ¿quieres enviarlo? Asintió una vez. Anónimo, sin IP, dirigido a través de Tor. Dejemos que los bancos conecten los puntos. La miré. Esta niña de 13 años, que no solo estaba sobreviviendo esto, ella lo estaba diseccionando. Está bien. Dije. Envíalo. El informe fue enviado a 3 instituciones. El banco que gestionaba la hipoteca del ático de Raina, la firma que mantenía su fideicomiso de inversión y el canal federal de supervisión bancaria diseñado para fraudes de bandera roja. Comenzó la espera. Regresé al trabajo esa semana, más callada de lo habitual. Cada vez que mi comandante de base me pasaba un expediente sobre transferencias extranjeras de fondos, sentía la amarga ironía metiéndose. Había pasado años rastreando dinero fraudulento a través de continentes y el lavado de dinero más peligroso estaba ocurriendo en mi propia línea de sangre 2 semanas después. Recibí una notificación en mi correo electrónico personal. Sin asunto, sin cuerpo. Solo un enlace de alerta de noticias reenviado. Empresaria local bajo investigación por irregularidades financieras. La imagen no era nada halagadora. Raina miraba sobre su hombro. Labios apretados. Detrás de ella, una escalera de tribunal. No había esposas, no aún, pero la tensión estaba allí. Bajo el titular, el artículo mencionaba actividad bancaria inusual y uso de activos de terceros para asegurar préstamos personales de alto riesgo. El banco, decía el artículo, había congelado preventivamente 2 de sus cuentas bajo su política contra el lavado de dinero. No lo reenvié a Olivia. Ella lo encontró por sí misma. Bien, dijo sin emoción. Luego, después de una pausa, pero no se trata de arruinarla, ¿verdad? La miré a los ojos. Número. Se trata de detenerla, asintió, y de mantener a las personas a salvo de ella. Esa noche, recibí otra llamada, número desconocido. Voz quemada. Raina, Rey. ¿Qué hiciste? Susurró, sonando más pequeña que nunca. ¿Lo que debería haber hecho hace meses? Dije, todo se fue, respiró. Mis líneas de crédito, mis cuentas. Incluso el condominio. No es tuyo, la interrumpí. Se quedó, en silencio. No me hice pública, añadí. Todavía no. ¿Por qué? Preguntó. Porque eres mi hermana, respondí. Porque Olivia me pidió que no lo hiciera. Su voz se quebró. Ella pidió misericordia, tragando. Con fuerza, respondí, ella pidió justicia. La misericordia es mía para decidir. No había nada más que decir. Colgó y me quedé allí, en la cocina oscura, escuchando el clic silencioso de la línea cortándose. Era una de esas frías tardes en las que el viento corta de lado a través de la fachada y puedes escuchar cada crujido en los huesos de una casa vieja. Estaba reparando la máquina de espresso en el mostrador. Nada urgente. Solo un sello agrietado en la válvula de la bomba, pero algo acerca de apretar los tornillos. En su lugar, me parecía mejor que quedarme quieta. Las reparaciones mecánicas serán reconfortantes. A diferencia de las personas, las máquinas se rompen por razones obvias. Olivia estaba sentada frente a mí en la mesa, con una taza humeante de chai en las manos. Estaba en silencio por un rato. Pensé que estaba leyendo. Luego dijo, mamá, ¿alguna vez piensas que estuviste equivocada al darle esa oportunidad? Miré hacia arriba de la máquina. No parecía enojada. Solo pensativa y un poco cansada. Me limpié las manos con un trapo. ¿Te refieres a Raina? Asintió. Dejé que la pregunta quedara flotando entre nosotros por un momento. Luego respondí lentamente. No creo que fuera un error darle la oportunidad. Creo que el error fue asumir que ella sabía qué hacer con ella. Olivia levantó las cejas. Entonces, confiar en ella no era el problema. Negué con la cabeza. No, confiar no es el problema. Pero enseñar a alguien el valor de esa confianza, ahí es donde fallé. Ella parpadeó. Añadí, no basta con creer en alguien. Cariño, tienes que mostrarles cómo cargar con esa creencia. De lo contrario, es como darle a alguien un arma cargada y esperar que no dispare. Ella miró hacia su taza. Entonces, ¿es nuestra culpa? No, dije firmemente. Sus decisiones son propias, pero a veces. Cuando amamos a alguien lo suficiente,
Ayudamos a construir el camino que toman, incluso si nos aleja de nosotros. Estuvo en silencio otra vez. Afuera, el viento hacía crujir las persianas. Luego, Olivia hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Crees que somos los que creamos a las personas que nos traicionan? Dejé el destornillador en la mesa. Es una pregunta pesada. Lo sé. Respiré hondo. A veces, sí. No porque seamos malos, sino porque tenemos miedo. Nos extendemos demasiado. Damos demasiado. Hacemos concesiones que no haríamos por nadie más. La miré porque, en el fondo, tenemos miedo de estar solos. Ella no respondió, pero sus labios se apretaron en una línea. Me levanté y caminé hacia ella. Me arrodillé junto a su silla. Le di a Raina ese acceso porque no quería admitir que no tenía a nadie más a quien nombrar. Estaba de despliegue y no podía nombrar a tu padre. Pensé en la sangre de Raina. Ella no nos traicionaría. Olivia me miró entonces. Sus ojos suaves pero fuertes. Pero lo hizo. Asentí. Lo hizo. Olivia extendió la mano, sus dedos descansando, sobre los míos. No solo robó de ti, robó de los dos. Tragando con dificultad, dije. Sí. Pero tú nunca gritaste, nunca rompiste cosas. Solo respondiste. Dibujé una pequeña sonrisa porque sabía quién estaba mirando. Ella parpadeó. Siempre hay un niño en la habitación, dije. Incluso si no están hablando, incluso si solo están escuchando desde el pasillo. Pausé. He interrogado a contadores de carteles, criminales cibernéticos y arquitectos de fraudes, pero nadie te enseña cómo mantenerte fuerte cuando tu propia hermana miente con una sonrisa. Olivia inclinó la cabeza. Entonces, ¿cómo te mantuviste fuerte? Respondí sin pensar. Tú. Sus labios se abrieron ligeramente. Te miré a ti y recordé por qué luché tanto por construir esta vida. No por dinero, no por medallas, sino para que tuvieras una oportunidad de soñar. Tragó con fuerza. Por eso no destruí a Raina, añadí. Porque si la hubiera atacado con fuego. Pensarías que el fuego es la respuesta. Me levanté de nuevo. Pero no lo es, dije. El fuego solo deja cenizas. Nos quedamos en silencio un rato. Luego dijo algo tan bajo que casi me lo perdí. Me alegra que no te hayas convertido en ella. Me giré y la miré. Yo también me alegro. La llamada comenzó despacio. Una prima aquí. Una tía allá. Números familiares que no había visto iluminar mi pantalla en años. Un mensaje de voz decía, Ray, ella es tu hermana. La familia no arrastra a la familia por el barro. Otro. Más afilada. Resuélvelo en casa. Eso es lo que hacen las personas decentes. Algunos no se molestaron en ser educados. ¿Crees que exponer a Raina ayuda a alguien? Esto te hace lucir fría. Como si fueras más soldado que hermana. Y tal vez ese era el punto. Pero no era el que pensaban. No respondí a ninguno de ellos. No envié mensajes de vuelta. No expliqué, porque ya no les debía una explicación, ya no. Una tarde, un amigo de la base, Corey, llamó. No era de la familia, lo que significaba que tenía el valor de ser directo. Se saltó el hola. Solo dijo, ¿realmente vas a presentar cargos contra tu propia sangre? Mantuve mi voz nivelada. Presenté un informe civil de fraude. Eso no es presentar cargos. Eso es proteger el futuro financiero de mí. Hija.y XHALO, con fuerza. Aún se siente pesado. Lo es, dije, pero no más pesado que ver a Olivia perder la confianza en todos los que ha conocido. Hubo una pausa luego. ¿Vale la pena? No respondí de inmediato porque en la otra habitación podía escuchar el suave zumbido de nuestra impresora. Olivia estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, alimentando cuidadosamente las páginas a través de la bandeja, paquetes de solicitudes, ensayos de becas, cartas de recomendación. Todo el lío de crecer, todo en movimiento, y ella lo estaba haciendo. No estaba rindiéndose. Pensé en lo que dijo la noche en que se congelaron las cuentas de Raina. No quiero venganza. Quiero que sienta lo que es perder algo que pensó que era suyo para controlar. Miré al pasillo, donde la impresora zumbaba y trabajaba, constante y suave. Luego le pregunté a Corey si no hago esto. ¿Qué aprende Olivia de mí? No habló. Seguí. Que cuando alguien roba tu futuro, sonríes y mantienes la paz. ¿Que el silencio es más importante que la justicia? Nada. Que ser una buena hija significa dejar que las malas personas sigan ganando. Hubo un clic. Él había colgado. Miré el teléfono. Afuera, las luces de la calle se encendieron. Las sombras en la habitación se alargaron y el silencio se sentía como si tuviera peso. Eventualmente, Olivia entró, sosteniendo una pila de papeles. Su rostro estaba tranquilo, pero sus dedos se apretaban un poco más de lo habitual alrededor de los bordes. ¿Puedes revisar mi ensayo? Extendí la mano hacia la primera página. Claro. Mientras leía, mi garganta se apretó. El tema era simple. Describe un momento que cambió tu vida.
Ella había escrito sobre el fondo universitario. Pero no sobre el dinero, sobre el momento en que se dio cuenta de que alguien a quien amaba podría traicionarla, y el momento en que se dio cuenta de que su madre no dejaría que pasara. Solía pensar que la fuerza significaba gritar de vuelta, escribió. Pero luego vi a mi madre, callada, precisa, inquebrantable. Y esa es la clase de fuerza que quiero. Miré hacia arriba. Ella me estaba mirando. Dije, ¿escribiste esto? Asintió. ¿Está bien? Tragando, dije, está más que bien, dudó un momento. Luego añadió suavemente, están todos enojados contigo, ¿verdad? Asentí. Ella mordió su labio, ¿por mí? No, dije rápidamente, por mí. Pero soy la razón por la que tuviste que hacerlo. No hiciste que Raina robara. Y no me hiciste actuar. Miró hacia abajo. Me acerqué. Olivia, escúchame. Lo que hizo Rea, lo que dicen los demás, no se trata de ti. Se trata de lo que las personas están cómodas ignorando, y tú no eres alguien a quien yo enseñaré a ignorar la verdad. Asintió lentamente, como si estuviera guardando las palabras en lo más profundo. Luego dijo, prométeme algo. Lo que sea. Si alguna vez meto la pata, quiero decir. Si realmente meto la pata, ¿me seguirás responsabilizando de la misma manera? Parpadeé. ¿Quieres eso? Asintió de nuevo. Porque eso significa que crees que puedo hacerlo mejor. Sonreí, la abracé. Siempre. Y en ese momento. Supe que lo más difícil que hice no fue confrontar a Reina. Fue mantenerme lo suficientemente suave para que Olivia aún pudiera hacerme preguntas cuando el mundo le seguía diciendo que el silencio era más fácil. No me presenté en la audiencia. No en persona. No porque no pudiera enfrentar a Rea, sino porque quería que ella enfrentara algo más, la verdad, con la voz más baja con que pudiera ser dicha. En lugar de testimonio, envié una carta. No mía. Estaba escrita a mano con tinta azul, doblada cuidadosamente en un sobre blanco suave. En la parte superior decía simplemente para la mujer, que solía trenzarme el cabello cuando mamá estaba de despliegue. El abogado se levantó ante el juez y pidió permiso para leerla en el expediente. Rea estaba sentada, con los hombros tensos en su blazer gris. El abogado aclaró su garganta y comenzó, querida tía, todavía iré a la universidad, no porque tengamos dinero, sino porque tengo a mi mamá. Ella me enseñó que los sueños reales no se construyen con el dinero de otra persona. No necesito un ático para sentirme valiosa. Solo necesito recordar que, si alguien alguna vez me roba algo, no debo tomarlo de nuevo convirtiéndome en ellos. No te odio, pero espero que lo entiendas. El dinero no puede reemplazar los recuerdos. Y lo que me quitaste no puede ser devuelto. El sentimiento de seguridad. Mi confianza en la familia y las noches que debería haber pasado en paz. Aún aprenderé, y usaré este dolor para hacer algo mejor para los demás porque mi mamá siempre dice que no necesitamos ser ruidosos para ser fuertes. Solo necesitamos elegir lo correcto. La sala estaba en silencio. No hubo tos, ni movimiento en los asientos, solo quietud. No estuve allí para verlo, pero el abogado me dijo después. Cuando se leyó la última palabra, Raina bajó la cabeza y lloró. No dramáticamente, no de una manera que buscara lástima, solo lágrimas como si algo finalmente se hubiera roto. No ofreció una réplica. No pidió indulgencia, ni siquiera habló. No sé lo que sintió. Tal vez vergüenza, tal vez arrepentimiento, tal vez solo el sonido vacío de su propia conciencia, resonando en un lugar donde antes vivía mi confianza. El juez aprobó nuestros términos civiles. Se le prohibiría legalmente gestionar o acceder a cualquier cuenta que estuviera a nombre de otra persona durante los próximos 10 años. Su licencia para representación fiduciaria fue suspendida indefinidamente. Se le ordenó completar un curso sobre ética financiera. No era una sentencia de prisión, pero en todos los sentidos fue un ajuste de cuentas. Esa noche, Olivia entró en mi habitación. Se acurrucó al borde de mi cama y me preguntó, ¿crees que lo leyó todo? Asentí. Lo hizo. ¿Crees que me creyó? Hice una pausa. No importa, dije, porque yo te creí y tú escribiste la verdad. Olivia sonrió. No ampliamente, solo lo suficiente. Luego susurró, mamá. No lo escribí para ganar. Lo escribí porque no quería crecer como ella. Y en ese momento, supe que no solo habíamos recuperado un fondo universitario. Habíamos recuperado algo mucho más valioso, nuestra voz, nuestra paz, nuestro poder. No con ira, no con venganza, sino con algo más fuerte que todo eso. Con gracia. No, volví a mi antigua unidad. No porque no fuera bienvenida, sino porque era hora de servir de una manera diferente. Tomé un puesto como asesora legal para una organización sin fines de lucro dirigida por veteranos, ayudando a exmiembros de servicio a rastrear fraudes financieros y reconstruir lo que les habían robado. No era glamoroso. No era de alto perfil, pero importaba profundamente. Cada día me sentaba con alguien que había confiado en la persona equivocada.
un hermano, un cónyuge, un amigo en uniforme, y escuchaba. No para juzgar, no para arreglar, sino para mostrarles que no eran los únicos. No quería perseguir más criminales. Quería restaurar algo que casi había perdido. La creencia de que proteger a las personas no se trata de pelear, se trata de estar entre ellas y lo que aún no saben. ¿Cómo sobrevivís? Mientras tanto, Olivia también comenzó algo. Una tarde durante la cena, me dijo, mamá, he estado pensando, ¿y si hubiera un espacio, como un blog o algo así, donde niños como yo, hijos de militares, pudieran aprender a proteger sus cuentas y futuros? Parpadeé, ¿y quieres ser tú quien lo construya? Pregunté. Asintió. Sus ojos llenos de determinación. Y lo hizo. Lo llamó Guardians of the Future, Guardianes del Futuro. Escribía publicaciones en un lenguaje simple. Cómo detectar señales de alerta y cuentas conjuntas. ¿Qué preguntar antes de permitir que alguien confirme algo? Incluso cómo hablar con tus padres si sospechas que algo está mal. No mencionó a Raina. No habló sobre la corte. Simplemente compartió lo que había aprendido con honestidad, vulnerabilidad y claridad. En unos meses, su blog comenzó a ganar tracción. Se formó una pequeña comunidad, otros adolescentes de padres desplegados, jóvenes adultos que habían enfrentado traiciones. Incluso algunos asesores financieros militares que comenzaron a enlazar sus recursos. Un día, Olivia me mostró un comentario que alguien había dejado. Pensé que era tonta por confiar en mi prima con el dinero de mi beca. Tu blog me hizo darme cuenta de que no soy estúpida. Simplemente no. Había protegida. Gerras ya ese punto Eneo lloró. No se jactó. Simplemente cerró su laptop y dijo, no construimos futuros sobre suelos robados. Esa línea se quedó conmigo. No construimos futuros sobre suelos robados porque cuando lo hacemos, cuando usamos algo tomado en lugar de algo ganado, estamos sentando las bases sobre la descomposición y eventualmente se desploma. Solía pensar que la justicia era un martillo o un veredicto. Ahora sé que está en la reconstrucción silenciosa en los días posteriores. En lo que enseñamos a la próxima generación a través de nuestra propia resiliencia. Una tarde recibí una carta sin dirección de retorno. Dentro había una breve nota, la letra era familiar. No espero perdón, pero quiero que sepas que vendí el ático. El dinero se transfirió a un fondo para los hijos de veteranos encarcelados. No deshará lo que hice, pero tal vez pueda evitar que otra persona se convierta en como yo. No había firma. Solo el silencio de una mujer que finalmente se dio cuenta de que su ruido había causado demasiado daño. Y tal vez en ese silencio, encontró algo verdadero. No llamé. No respondí. Pero esa noche encendí una vela, no en su honor, no para la reconciliación, sino para la liberación. Porque cuando dejamos ir lo que alguien podría haber sido, hacemos espacio para lo que necesitamos convertirnos. Y yo necesitaba convertirme en una madre que pudiera mirar a su hija a los ojos y decir, no ganamos porque fuimos más inteligentes, ganamos porque nos mantuvimos amables. Era un sábado tranquilo, estaba regando la lavanda cerca del porche, nada especial. Solo el tipo de calma que aprendes a atesorar después de que pasa una tormenta. Luego escuché un coche estacionarse, no rápido ni dudoso, simplemente allí. No me di vuelta de inmediato. No fue hasta que escuché los pasos, lentos, suaves, familiares. Raina estaba de pie en el borde del camino, vestida con gris. No llevaba maquillaje ni joyas. No estaba llorando, no temblaba. Solo sostenía algo, una pequeña caja de madera. No habló al principio, tampoco yo. Luego, dio un paso más cerca y la puso en el pasamanos del porche. Es el molinillo de café, dijo en voz baja. El viejo. Lo dejé atrás cuando me mudé hace 7 años. Pensé que tal vez aún lo querrías. Miré la caja, pero no la tomé. No la abrí. No pregunté por qué ahora. Nos quedamos en silencio unos segundos más, lo suficiente como para que el aire se espesara con todas las cosas que ninguna de las dos diría nunca. Finalmente, hablé. Te perdono, Raina. Dije. Pero no olvido y no abro mi puerta solo porque alguien haya vivido aquí. Ella no se estremeció. No se defendió. Solo asintió una vez. No era un asentimiento de comprensión. Exactamente. Más bien como aceptación. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Sin una gran salida. Sin palabra final, solo el crujido de la grava bajo sus zapatos y el sonido de la puerta cerrándose tras ella. Me quedé allí mucho tiempo mirando la caja. No la llevé dentro, ni la tiré tampoco, solo la dejé allí en el pasamanos, bajo la sombra del porche, como hacen algunos recuerdos, demasiado sólidos para ignorarlos. Demasiado livianos para alejarlos. Esa noche, Olivia me preguntó si estaba bien. Dije, el perdón no es un corte limpio. Es una sanación lenta y, a veces, la cicatriz aún duele. No insistió. No lo necesitaba.
Simplemente se sentó junto a mí en la mecedora del porche. Las dos envueltas en una quietud compartida. No era un cierre, no exactamente, pero era suficiente. Más tarde, antes de acostarnos, miré por la ventana. La caja aún estaba allí. Las estrellas estaban calladas sobre ella. Y susurré, no a Raina. No al pasado, sino a mí misma. Algunos retornos no están destinados a la reunión. Solo al reconocimiento, porque a veces las personas no regresan para ser admitidas. Regresan para ver quién te has convertido después de que la puerta se cierra. Y cuando lo hacen, no es tu trabajo reabrir la casa. Es tu derecho proteger la paz que construiste dentro de ella. Un año después, casi en el mismo día, Olivia y yo estábamos reorganizando la sala de estar. Ella clasificaba libros por tema. Le gustaban las cosas ordenadas. Aunque su cuarto contara una historia diferente. Y yo estaba revisando viejas cajas, de fotos, con bordes polvorientos, esquinas desgastadas, nombres escritos al dorso con tinta desvanecida. Fue entonces cuando la encontré, una foto que no había visto en años. Éramos los tres, yo, Olivia y Raina. En un pequeño parque del condado justo fuera de Cheyenne. Estábamos sentados sobre una manta de retazos. Rhea tenía los brazos extendidos detrás de su cabeza como si poseyera el cielo. Olivia comía un paleta de naranja. Yo sonreía. No el tipo de sonrisa que fuerzas, sino la suave, desprevenida, la que aún no sabe que va a romperse. Mi primer impulso fue ponerla a un lado. Tal vez tirarla por completo. Pero Olivia miró desde su pila y la vio. Su voz era suave cuando dijo, no tienes que guardarla, mamá. Pero tal vez deberías. La miré. Ahora era más alta, más segura de sí misma. Su voz ahora llevaba peso, no solo palabras. Sin intención. Le pregunté suavemente por qué. Olivia se acercó, tomó la foto de mi mano y la sostuvo bajo la luz como si fuera algo sagrado. No porque Raina estuviera en ella, sino porque capturaba un momento que todos compartimos antes del silencio, antes del robo, antes de que los términos, confianza y familia tuvieran que separarse. Dijo, guárdala. No porque ella merezca ser recordada, sino porque me recuerda que lo intentamos, que perdonamos incluso cuando no era fácil, incluso cuando no lo merecía. Y algún día, cuando sea mayor, necesitaré recordar eso también, que el perdón es algo que damos. No porque las personas lo hayan ganado, sino porque nos negamos a cargar con su peso para siempre. Sentí que el aire cambiaba en la habitación. No pesado, no triste, solo quieto. Puse la foto de nuevo en el marco, uno que había estado vacío desde el día que Raina se fue. Y lo coloqué en la estantería. Algunos podrían decir que eso es debilidad, guardar un recordatorio de alguien que nos hizo daño. Pero yo no lo veo así. El perdón no es olvidar. No es dejar entrar a las personas de nuevo. Se trata de reclamar el espacio que una vez contaminaron y decir, ya no defines esto. Esa foto ya no le pertenecía a Raina. Le pertenecía a Olivia, a mí, a quienes nos convertimos después. Esa tarde, mientras la luz se atenuaba en el suelo de la sala, Olivia me entregó una taza de té. Nos quedamos en silencio un rato. Luego dijo, ella no pudo tomar esto, ¿sabes? La miré. Esta casa, esta paz, este lazo. Ella robó dinero, tiempo, confianza. Pero no pudo tomar lo único que importaba más. A nosotras. Sonreí. Tampoco pudo. Robar tu futuro, dije. Solo lo retrasó. Pero tú lo reconstruiste con algo que ella nunca tendrá. Olivia asintió. No con orgullo, ni con amargura. Solo entera. Ese fue el momento en que supe. No solo habíamos sobrevivido a lo que sucedió, habíamos echado raíces a su alrededor. La historia ya no se trataba de una traición. Se trataba de lo que vino después, de lo que ella no pudo tomar, de lo que nos negamos a dejar ir. Y mientras miraba nuevamente esa foto antigua, ya no vi pérdida. Vi evidencia. Evidencia de que, incluso después de todas las rupturas, aún sabíamos cómo aferrarnos a lo que era real. No a la persona, sino a la verdad de quienes somos. Cuando nadie nos observa, cuando nadie toma. Cuando solo somos tú y los que se quedaron. Esa mañana. El cielo estaba suave y no decidido, a medio camino entre plateado y azul. Preparé café con la vieja máquina, la misma que Raina dejó atrás. El sonido era desigual, pero cálido, familiar. Como solo las cosas envejecidas pueden ser. Me senté junto a la ventana de la cocina, abrazando la taza con ambas manos. El vapor subió, el silencio se asentó. Luego abrí el blog de Olivia. Guardians of the Future. Había publicado un nuevo artículo. El título me detuvo. Lo que ella robó no era mío. Hice clic. Escribió sobre la beca que acababa de recibir, una que se ganó por sí misma, sobre el día en que su consejera le preguntó, ¿cómo te mantuviste enfocada con tanto pasando en casa? Y como casi respondió porque no tenía otra opción, pero no dijo eso.
Ella dijo, porque tenía una madre que me enseñó que el dolor no es un callejón sin salida, sino un desvío. Una madre que me enseñó que, incluso cuando la confianza se rompe, no dejas de enseñar amor. Solo lo enseñas con límites. Hubo una línea cerca del final que me quitó el aliento. Ella tomó mi dinero. No mi mente. Tomó mis planes futuros. No mi propósito. Y tomó mi confianza, pero no para siempre. Porque elegí reconstruir esa parte con mejores ladrillos. Dejé la taza con cuidado, luego simplemente me senté allí. Sin pensar en la justicia, no en la traición, no en cuántos registros judiciales o órdenes de congelación o noches largas pasamos. Solo una verdad simple e inquebrantable. Mi hija sigue entera y yo también. No estábamos intactas, pero no estábamos rotas. Raina no pudo tomar eso. No pudo tomar mañanas como esta, tranquilas. Fuertes, firmemente enraizadas. No pudo tomar la paz que siento cuando veo a Olivia sentada en la misma mesa donde una vez lloramos. No pudo tomar el vínculo que reconstruimos, no sobre sangre compartida, sino sobre reconstrucción compartida. No pudo tomar el hecho de que convertimos su robo en propósito o que Olivia lo convirtió en mentoría y yo lo convertí en servicio de eso. Es lo que pasa con los ladrones. Nunca ven el valor de lo que no pueden sostener en sus manos. Pero el amor, la resiliencia, la integridad. Viven en lugares de los que nadie puede robar. Mientras el sol subía más alto y el mundo afuera comenzaba a moverse, me encontré no lamentando, no analizando, no preparándome, solo estando presente. Y cuando Olivia entró en la cocina, aún en pijama, el cabello desordenado, bostezando a medio paso, le entregué la taza que acababa de servir. Ella sonrió, somnolienta pero brillante. Y dije. Ella robó la cuenta, pero no el futuro, no esto. Olivia levantó la taza en un brindis simulado. Para empezar de nuevo, dijo, y yo sonreí, empezando con más sabiduría, antes de decir adiós. Nos encantaría saber, ¿dónde estás mirando esto? ¿Es una mañana tranquila, con una taza de café caliente, o es una noche tarde, donde historias como esta te hacen compañía? Déjanos saber en los comentarios. Leemos todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no toca tu puerta. Espera tranquilamente hasta que estés lista para abrir tu corazón. Cuídate y nos veremos en el siguiente.